Hola, pues nos encontramos con una triste noticia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al cual ya le están cocinando un golpe de Estado entre la oligarquía política y económica de Colombia, y sabemos que siempre hay mano negra del imperialismo injerentista con beneplácito de la OTAN y todos esos grupos achichincles. Yo lo había denunciado en TikTok, nada más que pues TikTok me censura, lo censuró de la Fed, lo estoy marcando donde dice hagamos eco en la ONU, donde denuncio que tuviera cuidado porque esos discursos tan incendiarios que ha mandado el presidente Gustavo Petro únicamente traería problemas. Comparé igual sus discursos con los de en su momento de el señor Gaddafi, el cual pues sabemos cómo fue injuriado y fue calumniado y fue tendida toda una telaraña a su alrededor para que culminara con su asesinato vil por parte de los gringos, de esos imperialistas que llevan la democracia hipócrita en donde sea, pero que ayudan a Israel a hacer la limpieza étnica tanto en Palestina como en Beirut, como en Cisjordania y ahora también en Etiopía. Si tienen algún momento o alguna curiosidad de ir a buscar en mi perfil de videos, ese video que les estoy marcando, se darán cuenta que tenía razón con todo esto que ya le están cocinando al presidente Gustavo Petro, y que pues todo pinta, ojalá y me equivoque, pero conociendo el actuar de los gringos, de los injerencistas imperialistas, sabemos que culminará con una intervención por parte de los estadounidenses. La sala plena se ha reunido y ha tomado una decisión. Esa decisión fue 7 votos contra 2 salvamentos de voto. ¿Qué decidió la sala plena? Comunicado de prensa. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucia Aide Mogollón, Alfonso Tesorera, María Lucit Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores, al movimiento político Colombia Humana y al Partido Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. En este orden, al candidato gerente de campaña, tesorera y auditores se le indilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de 3.709.361.342, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005, en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022, adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican a continuación. Primero, omitir el aporte realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, por la suma de 500 millones de pesos. Segundo, omitir el reporte del préstamo realizado por el Partido Polo Democrático Alternativo por la suma de 500 millones de pesos. Tercero, omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 931.290.000 pesos. Cuarto, omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral
por la suma de 356.102.872. Quinto, omitir el reporte de gastos efectuados desde la campaña del Senado 2022 de la coalición Pacto Histórico por la suma de 202.471.731. Sexto, omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de 1.249.793.230. Séptimo, omitir el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera USO por valor de 121.544.000. Adicionalmente, por la presunta financiación prohibida al recibir aporte de las personas jurídicas. 1. Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Ingenial Media S.A. y Unión Sindical Obrera USO. Para la segunda vuelta se le formula cargos por la presunta vulneración al límite de gastos por la suma de 1.646.386.773, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005, en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022, adoptada por la Corporación al tenor de las faltas que se especifican a continuación. Primero, omitir el reporte de gasto por concepto del pago del evento realizado el 19 de junio de 2022, Movistar Arena, por la suma de 100 millones de pesos. Segundo, omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 117.680.000. Tercero, omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de 962.784. Cuarto, omitir el reporte de ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el Movimiento Político Colombia Humana por la suma de 530.570.983. Quinto, omitir el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera por la suma de 379.019.511. Por último, al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta de la coalición Pacto Histórico por presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial con fuentes de financiación prohibida por parte de las siguientes personas: Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Ingenial Media S.A. y Unión Sindical Obrera, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento y financiación de las organizaciones políticas con fundamento en lo establecido en el artículo 109 constitucional, artículo 8, numeral 1 y 3 del artículo 10 de la Ley 1475 y artículo 14 de la Ley 996 de 2005. Las magistradas Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez salvaron su voto. Se aclara que esto es solo una apertura de formulación de cargos y apertura de investigación. Por ahora, absolutamente no hay ninguna sanción, porque como lo decimos nuevamente, reitero, formulación de cargos y apertura de investigación. Mónica, de acuerdo con los análisis de hombres de inteligencia policial, no se pueden minimizar la conformación de grupos de extremistas de oposición que hacen permanentes llamados a otros grupos, como los de reservas de militares y de la propia policía, para unirse.
Estas imágenes, conocidas por Noticias 1, muestran a partes de informes reservados de inteligencia de la policía en los que se advierte la existencia de grupos que se han puesto como meta para el 2024 la desestabilización del gobierno y el desprestigio del presidente Petro. La estrategia de los presuntos conspiradores consideraría el uso de diferentes tácticas, una de ellas la presión social provocada por campañas publicitarias para enjuiciar al mandatario. Habrían acordado como estrategia de difusión la instalación de vallas en vías nacionales con la frase 2024, año del juicio político a Petro. De acuerdo con los informes reservados, ya fue instalada una de las vallas con esa frase en la carretera Bogotá-Tunja. Otra táctica consistiría en unir a todos los opositores para organizar movilizaciones masivas. Para el 10 de enero están convocando a una reunión Cívicos Live a través del portal web www.mobcivico.com, donde definirían estrategia frente a futuros escenarios de movilización. Según los agentes policiales, una agrupación que se autocalifica como cívica pretende vincular a organizaciones de militares y policías retirados a las protestas. Buscarían vincular integrantes de la Reserva Militar y de grupos declarados en oposición como Gran Marcha Nacional. Una vez fortalecidos por la Unión, los opositores le harían un cabildo abierto por un juicio administrativo al jefe de Estado. La organización Mipofam, Coldex, uniformados de las Fuerzas Armadas, encabezaría una marcha con violencia, incentivando una toma violenta del Palacio de Nariño y del Congreso de la República. En una búsqueda de datos se encontró la página web mobcivico.com, mencionada en los informes de la policía. En tal página y en otros canales digitales aparece como organizador el ex congresista Carlos Alonso Lucio. A Lucio se le recuerda por haber sido militante del M-19, presunto interlocutor de los paramilitares del tenebroso Carlos Castaño y visitante de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. Él también fue pareja de mujeres de poder como Ingrid Betancourt y Vivian Morales. Lucio intenta ser visible polémicamente. Paremos la milicianización o perdemos Colombia. Los colombianos vivimos la amenaza más grande de nuestra historia, un presidente déspota que atenta contra la democracia. El informe de inteligencia de la policía menciona a otros personajes y la posibilidad de que se presenten actos violentos durante las manifestaciones por la confrontación entre los opositores y los seguidores de Petro. Por lo cual, no se descartan confrontaciones entre manifestantes y o sabotajes a las actividades. El pasado 18 de diciembre, Noticias 1 publicó otra información sobre las intenciones de grupos de extrema derecha de interrumpir el actual periodo presidencial. Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. La sangre hundiendo en dolor al pueblo por el otro lado. Eso no puede ser más en Colombia. O rige la Constitución o rige. O aquí hay una democracia o hay una democracia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido y usted. Y ahora nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. No un golpe de Estado antaño de militares y cañones y tanques.
Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, e inmensa, porque creo que este pueblo se cansó de la ignominia y de la injusticia y de tener que llorar muertos y muertos sin que haya justicia. Por favor, comparte y dale like a este video que te estoy mostrando, que me censuraron, para que todos estén enterados de lo que pasa. Es un antecedente del por qué quieren pegarle un golpe de Estado y un juicio político al presidente Gustavo Petro.